hombres y mujeres, me dio la victoria, porque no querían más masacre, no querían más asesinato, no querían más un país hundido en la muerte, dictaminada desde el poder, como dictaminaron que 6.402 jóvenes fueran acribillados con las balas del Estado. El golpe de Estado no son los generales de la policía y del ejército buscando cómo tomarse el palacio y sacar al presidente. No, señores, no son tan brutos los oligarcas de este país. Es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía. Por encima de la Constitución ya ahí hay un golpe de Estado. Porque había un fuero integral al presidente que impida que cualquier instancia administrativa lo juzgue. Y hoy estoy siendo juzgado por una instancia administrativa ilegítima en ese papel, porque 3 magistrados firmaron un concepto o un fallo, no importa, sin su competencia, quitándole el fuero constitucional al presidente de la República, sin ley y sin reforma constitucional alguna. Eso no es un error, eso no es inocente, está predeterminado, porque inmediatamente entonces una investigación chambona del señor Prada, el que está sindicado de comprar testigos a favor de Uribe, y del señor Benjamín, amigo de Alex Vega, poniendo como si hubiéramos superado los topes actos que no estaban en la campaña ni durante la campaña, porque el inicio y el final de una campaña lo determina la ley, y actos ya por fuera de la campaña, como que el pueblo se reunía alegre por la victoria, entonces lo colocan como si hubiéramos sobrepasado los topes de campaña. O lo que sucedió con el tal avioncito que yo le llamaba, que hasta le cogí cariño, que llegaron hasta decir que lo habíamos comprado. Completamente equivocado el informe, porque se equivocó la empresa en la facturación y lo dijo inmediatamente que ocurría el error a la DIAN y lo dejó registrado en lo que llaman las tarjetas de crédito, creo que se llaman. Eso no lo recoge la prensa, lo silencia. Solo coge la versión que perjudica al presidente porque quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la comisión de acusaciones de la Cámara. Mucho dinero está corriendo detrás. Y no quieren que lo digamos, porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú, matando gente, entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado. Oiga, el triunfo popular del 2022, el hecho histórico que permitió que por primera vez la fuerza popular se liberara de la manipulación de los compradores de voto y del engaño de los medios, y se liberara a partir de votar por Petro, esa inmensa fuerza de 11,5 millones de votantes que ningún presidente en la historia de Colombia ha tenido. Ese grito de ilusión y de esperanza, ese grito de rebeldía que apagó el estallido social en las barricadas, porque los jóvenes cambiaron la barricada por la urna y me dieron la victoria. De 18 o 22 años, 1 millón de jóvenes, hombres y mujeres, me dio la victoria, porque no querían más masacre, no querían más asesinato, no querían más un país hundido en la muerte, dictaminada desde el poder, como dictaminaron que 6.402 jóvenes fueran acribillados con las balas del Estado, solo porque eran jóvenes y solo porque querían un aplauso popular, mostrándolos como guerrilleros dados de baja. ¡Qué manipulación tan salvaje!
ha tenido el pueblo de Colombia. Y le pusieron falsos positivos para que la gente no entienda que su juventud son sus hijos asesinados con armas compradas con los impuestos públicas, que están al servicio de los derechos y no de la muerte, que fueron asesinados uno tras otro, 6.402, solo para que un presidente tuviera el respaldo popular diciendo que había acabado a sus enemigos, las FARC. Y se repite ahora con Pegasus, que me atreví a denunciar, y de una vez salen los medios. Pero ¿qué hace hablando de Pegasus cuando hay un paro camionero que ellos mismos organizaron desde el poder para ver si se podía repetir lo de Salvador Allende y al bloquear las carreteras tumbar al presidente, que es lo que quieren hacer? O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos 3 meses. 3 meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Amenazan y tantean con que el pueblo se quede pasivo si destruyen la democracia en Colombia y la ilusión de la paz y la ilusión de la juventud de cambiar este sistema. Pues es aquí donde ustedes tienen una razón de ser fundamental, histórica. Así como yo me defendía en un Twitter con 7 millones que podían leerlo, ahora son ustedes, no el Twitter que está en manos de un nazi. Ahora son ustedes, esas 1.500 pequeñas empresitas individuales o colectivas, tratando de forjar la comunicación social desde la base misma del pueblo. Son los que pueden emparejar la situación. Son los que pueden, por su magnitud, por su enraizamiento en el barrio y en la vereda y en la tierra de Colombia, como los grandes árboles, con sus raíces, son los que pueden decirle al gran poder: no, aquí no nos silenciamos, aquí no va a haber pensamiento único, aquí se les va a decir cuáles son sus mentiras y se divulgarán. Y aquí se va a defender la democracia y el voto popular. Esa consigna que ustedes están diciendo ahora, que yo repetí en la Plaza de Bolívar de Bogotá, cuando el fascista Ordóñez quería acabar con el voto popular de los bogotanos, esa frase que es recogida de las ciudades de Europa que heroicamente se morían de hambre antes de dejar pasar a los fascistas y los nazis para hundir la humanidad en la oscuridad de la muerte, no pasarán. Es la frase que hoy tengo que decirle a toda Colombia: en estos 3 meses no pasarán. Ser claro con lo que voy a decir, porque soy hijo de la Constitución del 91, porque soy hermano de la generación de jóvenes que murieron y que lucharon por derogar la Constitución vetusta de 1886 y lo lograron. Lo que no se pensaba, una juventud en ese momento armada que dejaba las armas, una juventud que estudiaba la posibilidad de hacer una revolución en Colombia, fue capaz de derogar la Constitución de 1886. Se deroga la Constitución de 1886. ¡Viva la Constitución de 1991!
Yo soy hijo de esa generación, hermano de esa generación. Ese no pasarán, entonces tiene que ver con la defensa de la Constitución y del voto popular. No se puede repetir un 19 de abril de 1970 porque sabemos que nos llevó a una violencia por generaciones, como llevó por generaciones la violencia el asesinato de quien iba a ser presidente de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Lo sabemos en nuestra propia historia. Está marcado en nuestra memoria y en nuestra sangre, pero quieren repetirlo en estos 3 meses, los ignorantes, que no saben qué están desatando. A un golpe de Estado se le responde con una revolución. Y quiero ser claro en este concepto. No hay otra forma de detener un golpe de Estado que nos lleve a generaciones por delante de violencia que con una revolución del pueblo. El pueblo movilizado de manera generalizada, que no es una marcha más o llenar de nuevo la Plaza de Bolívar como tantas veces, no. Es un pueblo que apunta a tener el poder. Y tener el poder es tener el poder de comunicar, de no dejarse silenciar y de decir verdades verdaderas. Y ese poder lo tienen ustedes. Mientras estemos en este gobierno, ministro, incluso por directiva presidencial, se aplica la ley de los tercios. La ley de los tercios es que de la pauta oficial, una tercera parte va a los medios en redes, una tercera parte va a los medios tradicionales, porque no los vamos a cerrar. Nosotros no somos como los que cerraron a MPM, o los que cerraron a Cambio, o los que pervirtieron una revista como Semana. Nosotros no somos los que se compraron El Espectador para arrodillarlo al poder económico. Nosotros no cerraremos medios. La orden de apoyar y cuidar a cada periodista en las regiones está dada, porque el poder mafioso asesina al comunicador, porque al asesinar al comunicador la sociedad queda indefensa y en sus manos. La hora del silencio que antecede a la barbarie, también en Colombia, en cada región, allá en Cúcuta o allá en Córdoba, matando periodistas porque dicen la verdad. Y porque al decir la verdad construyen una revolución en las mentes y critican y desestabilizan el poder de las mafias locales. Por eso matan periodistas. No matan al periodista arrodillado. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico con los que se compran los votos de los ciudadanos. Pues eso es lo que tenemos que cambiar en Colombia, ministro. La ley de tercios, que no es ley, presentémosla. Ya veremos cómo el presidente del Senado, como hacía Name, la sabotea. Pero la podemos aplicar de una vez, mientras seamos gobierno. La tercera parte, 33,333% de la pauta oficial debe ir a financiar los medios alternativos de Colombia para, como decía alguien, que florezcan 100 escuelas y se hablan miles de flores de todos los colores, porque ese es el verdadero papel de la comunicación social, la inmensa diversidad, el hablante desde el pueblo, desde la base,
el obrero que cuenta una noticia, el campesino que cuenta qué pasó en su vereda, la mujer que cuenta de sus tristezas y de sus luchas, el joven que canta poesía, que no sale en RCN ni sale en Caracol, pero que escucha 1 millón de jóvenes en las redes y después persiguen para tratar de quitarle el ojo, o como hicieron con Víctor Jara, para cortarle la lengua y las manos para que no cante más. Ese trabajo de nuestros comunicadores debería mostrar el largo listado de líderes populares, jóvenes, creadores de arte, asesinados en Colombia. Asesinados en Colombia porque quieren la hora del silencio. Bueno, financiar es empoderar. Y si la comunicación alternativa se empodera al pueblo de Colombia. Es el poder lo que se está discutiendo, no es ni siquiera el gobierno. Gobierno y poder no es lo mismo. El poder está en los clubes sociales de la oligarquía, donde se reúnen para conspirar contra la gente del pueblo de Colombia. Ese es el poder, el que determina hasta cuándo va un gobernante o no, el que determina qué clase de gobernante, el que hace que gente vote por sus áulicos, los áulicos del poder del dinero, y no por quienes podrían representar genuinamente la voluntad popular de Colombia, destruyendo completamente la democracia y hundiéndola en el mar sanguinolento de la violencia. Financiarlos y empoderarlos, esa es la consigna. El sábado voy a estar en la Asamblea Nacional Popular, en la Universidad Nacional, y allí, ministro, quiero que esté, porque usted le anunciará a la Asamblea Nacional Popular que le entrega un canal de televisión para las organizaciones sociales y populares de Colombia, para que se escuchen otras voces, para que la única voz que moldea al joven en su ideología, a la joven, no sea la del gran rico Epulón, que es el privilegiado de Colombia y que ya no vive ni en Colombia, sino que sea la voz de quienes trabajan, de quienes luchan, de quienes sufren, de quienes han sido marginados de por vida, que se escuche la voz del indígena, que se escuche la voz del negro, y se construye a partir de las voces, unidad de voces, dicen aquí, uniendo voces, a partir de las voces multicolores del pueblo de Colombia, se pueda construir la verdadera democracia, la liberación del pueblo de una tiranía que lo ha asesinado y lo ha conducido hacia la miseria y la degradación moral. Restaurar moralmente la república, decía Jorge Eliezer Gaitán. Qué frase tan pertinente para el día de hoy. Hay que restaurar moralmente la república, porque se la entregaron a la mafia, y es la mafia la que gobierna, y es la mafia la que nos enfrenta, y es la mafia la que paga, porque el presidente de Colombia sea asesinado o se le destituya de su cargo lo más rápidamente posible. Pues vamos a las calles, amigos y amigas. Vamos, no podemos dormirnos. Si destruyen el triunfo popular del 2022, tendremos 3 generaciones más por delante, como las de los Arcadios en 100 años de soledad, sumidas en la violencia, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y eso no se merece Colombia. A ustedes, generales, la orden del presidente constitucional de Colombia es no apuntar las armas contra el pueblo. Como dijera Bolívar, el fundador de esta patria, soldado que levante el arma contra un poblador del pueblo, soldado maldito, porque ensucia el uniforme. El ejército y la fuerza pública, y es la orden del único presidente constitucional hoy de Colombia,
y es una orden de su comandante en jefe, es no apuntar las armas contra el pueblo. Que el pueblo se manifieste, como decía el Salvador allá, Allende, que se abran las grandes alamedas a las multitudes. Hoy necesitamos multitudes, tanto de los que votaron por Petro como de los que no votaron, porque se trata de defender el principio democrático de la decisión popular y no oligárquica. Que los que incluso no fueron a las urnas salgan hoy, porque se está definiendo si las próximas generaciones de Colombia, incluida la presente y la de nuestros hijos, termina cegada y consumida por la violencia eterna, cuando debería vivir de la ilusión de la plenitud de uno de los países más hermosos de la tierra, Colombia, a la que ningún colombiano y colombiana tuviera la necesidad de dejar, porque está dejando un paraíso que está en su corazón, un paraíso que nos podría dar todo como sociedad, pero que no nos lo puede dar, porque una ínfula de pequeños hombres enriquecidos, herederos de los esclavistas, oligarcas, decidió y creyó que podían dominar a Colombia por heredad, por derecho herencial. Y una democracia no tiene herederos, una democracia es plebeya. En una democracia gobiernan quienes trabajan, quienes luchan, quienes tienen una causa, quienes tienen principios, quienes no desean enriquecerse, sino servir a la humanidad y servir a Colombia y servir a su pueblo. Con ustedes tendremos el poder comunicacional. No repitan lo que dice el presidente, critíquenlo, pero no permitan que silencien al pueblo, no permitan que silencie su voz de las urnas, su voto, no permitan de nuevo una manipulación histórica con puñalada trapera e incluida, hecha desde escritorios y desde corbatas y trajes de paño, que eso sí les gusta llevar, pero con la codicia en el corazón, con la perfidia en el corazón, perfidia que no borra el buen vestir, ni la corbata, ni el escritorio, porque esa perfidia acaba con la República de Colombia, con la idea de una nación, y nosotros no lo vamos a permitir. No pasarán hasta el último segundo de mi vida, no pasarán. Colombia es del pueblo y la comunicación es de ustedes. Así que hablamos. Los días de la historia que se van a contar aquí en adelante en estos días, porque en estos días un pueblo decidió no arrodillarse, no amilanarse, no atemorizarse, sino salió a defender como un pueblo bravo, como el pueblo que destruyó a los españoles en estas tierras, gritando libertad, gritando ser república, gritando ser un territorio de hombres y de mujeres libres. Ese espíritu es el que tiene que salir hoy en el pueblo de Colombia. No más rodillas, no más tristeza, no más temor. Aún con el temor, la hora del pueblo colombiano ha llegado y nosotros estaremos al lado de él. Gracias por haberme escuchado, muy amables. ¡Que viva Colombia! Gracias, señor presidente, por impulsar la comunicación desde las regiones. Con eso damos por finalizada entonces la participación en este encuentro del señor presidente Gustavo Petro. Muchas gracias a todas y todos. Mientras el presidente y su comitiva se retiran del recinto, los invitamos a permanecer en sus asientos.